que me reciben. Estoy muy feliz. Doy gloria a Dios por la bendición, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Hace un par de semanas, creo que fue, que el pastor Mario estuvo en Capital, en Condarco, ya que ese domingo se bautizaba su hermana. Y apenas yo entré, me dijeron, hay un pastor que te quiere saludar. Digo, bueno, ¿quién es? Y me indicaron quién era. Así que fue un gusto poder conocerle. No sé si nos habíamos visto antes otra vez. Y después de abrazarnos y saludarnos y presenciar el bautismo de su hermana, me dijo, ¿qué posibilidades hay para que nos vengas a predicar a Mármol? Digo, con todo gusto. El asunto es combinar alguna fecha. Bueno, y me dijo, bueno, cuando pueda. Yo recién tenía libre en noviembre, ¿no? Te dije un domingo de noviembre, entonces me dice, bueno, pero también el segundo sábado de cada mes tenemos los sábados en vez del domingo. Ah, bueno, si es sábado, uno está más libre el sábado, entonces acordamos para el día de hoy. Así que es una alegría poder estar hoy con ustedes. Siempre que nos invitan a predicar a algún lugar donde habitualmente no estamos, uno dice, ¿qué predico? ¿Qué predico? ¿Cuál es el tema? Uno se pone en un brete, ¿no? A orar y decir, Señor, bueno, así lo hice en estos días previos. Y venía a mi corazón 2 o 3 mensajes, pero el que tenía en primer lugar me resaltaba más. Pero ayer, intercambiando un WhatsApp con Mario, me dice, ¿tenés algún PowerPoint para proyectar? Le digo, bueno, lo voy a preparar esta anoche. Y de paso, ¿tenés alguna sugerencia de mensaje que te gustaría que compartiera? Me dice, no, lo que tengas del Señor con toda libertad, pero, y ahí me ayudó con el pero. Estoy leyendo el libro El Proyecto del Eterno y el capítulo 1 de Efesios, era el que yo tenía en primer lugar, sentía en mi corazón. Así que lo tomé como una confirmación. Gracias, Mario, por ayudarme a definir. Así que les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. De paso, les comunico, les paso un comercial, ¿no? Uno de mis libros se llama El Proyecto del Eterno y es un estudio sobre toda la epístola a los Efesios. Así que lo que voy a compartir en parte importante está también en ese libro. Efesios capítulo 1, vamos a leer primero el versículo 3, eso, y luego vamos a pasar del versículo 16 en adelante. Dice el apóstol Pablo así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, sí, está en el vosotros, está bien. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo comienza esta carta, después de los saludos de los primeros dos versículos, comienza con una explosión de alabanza, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué semejante alabanza eleva al Señor? Allí dice en el mismo texto que nos ha bendecido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, en la dimensión espiritual, en la dimensión celestial, en Cristo. Observemos que el verbo bendecir, nos bendijo, está en pasado. No dice nos bendecirá, sino dice nos bendijo en tiempo pasado. Nosotros muchas veces cuando oramos por nosotros mismos o por algún otro, cuando ya no sabemos qué más decir, decimos: Señor, bendice a tal persona, a tal hermano, bendice al pastor, bendíceme a mí, a mi familia. También al saludar, tenemos un saludo muy lindo. Yo también lo uso, casi diría lo usaba, hasta que comprendí esto. Que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga, hermano, hermana. Aunque es un deseo hermoso y bien intencionado, sin embargo, esa frase corresponde al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento,
Había una oración, una bendición sacerdotal, está en Números, capítulo 6, donde el sacerdote decía: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Maravilloso. Antiguo Testamento. Pero a los que estamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que Dios nos bendijo. Amén. ¿Con cuánto nos bendijo? Con toda bendición espiritual. En el Nuevo Testamento no hay ninguna oración, y eso que hay muchas oraciones en el Nuevo Testamento, en la que se le pide a Dios que bendijera a los que ya estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque la revelación de la palabra es que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y nosotros decimos: Señor, te ruego que me bendigas más. Y Dios dice: ¿más? No tengo más. Mira, mira. Todo lo que tenía, todo lo que tengo, lo puse en mi Hijo. La Biblia dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad corporalmente. Y te di a mi Hijo. Al darte a mi Hijo, todo lo que yo soy, todo mi poder, mis virtudes, mis atributos, mi gracia, mi amor, mi misericordia, mi paciencia, mi bondad, mi santidad, está en el Hijo. Y te di a mi Hijo. Ahora tienes a mi Hijo dentro tuyo. Y lo que te di es todo. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Vamos a tener que cambiar algunas oraciones y algunos saludos. Vos podés decirle a tu vecino que todavía no tiene a Cristo, que Dios te bendiga. Perfecto, porque él todavía no tiene al Hijo. Pero decirle a un hermano, una hermana, que Dios te bendiga, no va. Podés saludarle diciendo: Dios te bendijo. Amén. Y le vas a recordar la verdad de la palabra de Dios. Hermano querido, hermana, Dios te bendijo con toda bendición espiritual. A veces le pregunto a alguno: ¿cómo estás, hermano? Y me dice: bendecido. Ah, este entendió. Bendecido. ¿Con cuánto? Con todo. Algunos creen que Dios es como una feria o un supermercado, que podemos pedirle un poco de naranja, un poco de banana, un poco de manzana. Me falta mandarina. Dame un poco. No, 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 no. Todas las virtudes, todas las gracias del Padre lo puso en el Hijo.
¿Y a nosotros qué nos dio? Al Hijo. Lo que nosotros necesitamos no es más bendición, sino como leímos y ahora vamos a leer de nuevo, necesitamos más revelación para conocer lo que Dios nos ha dado. Amén. Más revelación. Porque tener algo y no saberlo, en la práctica es como no tenerlo. Si en un supermercado, en un gran supermercado, rifaron un auto 0 kilómetros entre todos sus clientes, y vos tomaste el ticket y lo tiraste en un cajón. Y resulta que cuando hicieron el sorteo, te tocó a vos, pero no lo sabés. Seguís orando, Señor, ayúdame para que pueda comprarme un autito un poco mejor que este viejito que tengo. Pero resulta que tenés un 0 kilómetro a tu nombre que no estás enterado. Ya lo tenés, ya te lo adjudicaron, está tu nombre, tu documento, todo, pero no te enteraron, no te enteraste. En la práctica, seguís con el autito viejo, orando, pidiendo lo que ya te fue dado. De repente recibís una carta, lo abrís. ¿Qué te dieron? Una buena noticia. ¿Qué es el Evangelio? Buena noticia. Así que te dieron una noticia. Señor, señora, usted ha sido adjudicado, favorecido. ¡Oh! Un cero, no. Bueno, eso es revelación. Cuando abriste la carta, lo leíste. Si vos decís, me están tomando el pelo, no puede ser que... ¿No lo crees? Seguís mal. Pero si lo crees, la buena noticia. Ahora, puede ser que entre los hombres haya un error o alguien te tome el pelo, pero Dios no. Su palabra es la verdad. ¿Con cuánto nos bendijo Dios? A ver otra vez, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en esa dimensión celestial en Cristo Jesús. Todo está en Cristo Jesús. Te voy a contar lo que me pasó. Yo era estudiante de un seminario y junto con otro compañero de estudio nos mandaron a predicar a un pueblito de la provincia de Buenos Aires que se llama General Alvear. Así que fuimos, tuvimos la reunión, predicamos y a la noche teníamos que esperar el tren que salía para Buenos Aires para volvernos. Pero había tiempo y buscamos un restaurante para cenar, teníamos hambre. Y buscamos y encontramos un restaurante. Claro, los estudiantes generalmente tenemos poca plata. Entonces vino el mozo, nos sentamos. Y dice, señores, ¿qué van a comer? ¿Qué tienen? Bueno, de entrada tenemos fiambres así, ensalada rusa con los matambre, tenemos esto, el otro. Hizo una lista de cosas. No, entrada no queremos. Vamos al... Bueno, hay sopa, hay
ravioles, hay pollo, hay estofado, hay esto, lo otro. No se hizo no había una carta, él lo sabía todo de memoria. Y nosotros dijimos, una porción de pizza para él y otra para mí. Y sopa dijo que había, sí. Suponíamos que una porción de pizza era barato y un plato de sopa también. Así que comimos el plato de sopa. Muy rico todo. Lo saboreamos, tranquilo. Hicimos un poco de tiempo para que llegue la hora del tren. Señores, ¿no van a comer más? No, no, es suficiente. Y para darnos un lujo final, pedimos 2 cafés. Pero, bueno, viene el mozo a cobrar. ¿Cuánto es? Oh, nos dijo una cuenta elevadísima para nosotros. Pero una porción de pizza y una sopa ¿vale tanto? No, señor, dice, acá es tenedor libre. Ah. Teníamos ganas de decir, empecemos de nuevo. Pero no, el tren ya llegó la hora. Tuvimos que pagar la tarifa completa. Y salimos esas 3 cuadras hasta la estación. Íbamos entre llorando y riéndonos. Qué estúpidos fuimos. Estaba todo pago y teníamos tiempo para comer de todo. No saben cómo comía yo cuando era joven. La falta de revelación. Y muchos viven siendo ricos como pobres. Dios nos ha bendecido con toda bendición y están pidiendo, Señor, por favor, bendíceme un poco más, te ruego. En vez de decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿con cuánto? Con toda bendición espiritual. Amén. Yo vine para darte una buena noticia. Que abras la carta, la leas y la creas. Amén. Muy bien. Vamos al versículo 16, 17. Para que el Dios, está orando Pablo ahora, pero mira cuando ora, no pide más bendiciones por los efesios. Mira lo que pide. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Wow. Está orando, ya que Dios los bendijo con toda bendición, que tengan espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra revelar viene de la palabra velo. Revelar significa quitar el velo. Si hay un telón, una cortina cubriendo el escenario, uno no sabe qué es lo que hay detrás. Pero cuando se quita el velo, el telón o la cortina, ¡ah!
Entonces ahí se ve. Y esto es lo que pide, Padre, que les des a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación, que los ojos de su entendimiento sean alumbrados para que te conozcan, para que conozcan lo que les has dado. Amén. Y pide específicamente 3 cosas, revelación sobre 3 cosas. Mira, dice el versículo 18. Para que sepáis, primero, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Segundo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Segunda cosa. Ahora vamos a ver cada uno. Y tercero, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? En estos versículos hay 3 cosas sobre las que necesitamos recibir revelación. La primera es la esperanza. La esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Qué es la esperanza? Es lo que uno espera. ¿Tenés esperanza? ¿Cómo ves el futuro? ¿Con esperanza o con tristeza? La esperanza, ¿qué esperas de aquí en adelante? La esperanza es la virtud mediante la cual esperamos lo que aún no vemos. La esperanza es la fe que mira al futuro. Se basa en nuestra confianza absoluta en Dios y en su palabra. Creemos que Él es fiel y poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Amén. La esperanza no es una cosa nuestra, una ilusión, una fantasía, una imaginación, sino lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros. Entonces dice aquí la esperanza a la que Él nos ha llamado. La pregunta es, ¿a qué nos llamó el Señor? Dios nos llamó a ser santos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo tengo esperanza de que a fin de año me voy a parecer más a Jesús que hoy. Y si Dios me da vida, dentro de un año voy a estar más crecido en el Señor. Tengo esperanza, porque Él nos llamó a ser santos. Y a lo que nos llama, constituye nuestra esperanza. Nos llamó para la alabanza de su gloria. Nos llamó a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Yo tengo esperanza que conforme a que el conocimiento, la revelación aumente en mí, voy a conocerle más. Y en la medida que lo conozca, voy a ser lleno hasta que seamos llenos, dice,
de toda la plenitud de Dios. Nos llamó a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, a ser como Él. Yo tengo esperanza para la iglesia. La iglesia no va a ir para abajo, va a ir para arriba, de gloria en gloria. Vamos a ser transformados. La gloria postrera de su casa será mayor que la primera, dice su palabra. Y yo lo creo. Y lo que Dios dice que va a ser, constituye mi esperanza. La esperanza a la que nos ha llamado. Jesús oró para que todos seamos uno. Yo tengo esperanza que esa oración de Jesús va a ser respondida por el Padre plenamente. Que sean uno para que el mundo crea. Nos llamó a ser la esposa del Cordero. Y Apocalipsis 19 dice que la esposa se preparó con vestiduras blancas, resplandecientes para las bodas del Cordero. Cristo va a venir a buscar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Arriba ese ánimo, esa fe que mira al futuro. Que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y dice Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Cómo va a ir tu vida? ¿Para abajo o para arriba? A ver, otra vez, algunos no están convencidos. ¿Acaso Dios miente? El que comenzó en vos la buena obra, ¿qué va a hacer? Amén. Y si vos lo crees, ¿por qué no levantás la voz y decís fuerte, la va a perfeccionar? Me va a perfeccionar. Voy a parecerme más a Jesús. Amén. Voy a crecer. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Muy importante la esperanza. Hagamos del llamamiento de Dios nuestra vocación, nuestro llamado. Nuestra vocación es ser santos, ser como Jesús, ser uno con todos nuestros hermanos, ser una sola iglesia, cumplir plenamente nuestra misión en la tierra, persuadidos, convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a completar hasta el día de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a la segunda frase. ¿Cuál es la segunda frase? Ahí. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos revelación para conocer lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Y aquí usa una frase
impresionante. Las riquezas, lo pone en plural, no dice la riqueza. Las riquezas de la gloria, de su herencia, ¿dónde? En los santos. Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para que la esperanza a la que nos ha llamado llegue a ser una realidad en nuestras vidas. Nos ha dado recursos sobrenaturales para que su plan y su propósito eterno, que es hacernos a la imagen de su Hijo, se cumpla plenamente en nosotros aquí en la tierra. Pero necesitamos revelación para verlo y experimentarlo. Por eso dice, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En esta frase hay tres cosas que debemos llegar a descifrar o explicar. ¿Qué es herencia? ¿Qué es gloria? ¿Y dónde están esos recursos? ¿Qué es una herencia? Herencias son todos los bienes que recibe un heredero, un hijo, por ejemplo. Cristo, por ser el Hijo de Dios, dice la Biblia que es el heredero de todo lo que Dios tiene. Nosotros fuimos adoptados por el Padre, por medio de Jesús, como sus hijos. Jesús es el Hijo propio, unigénito, el único natural Hijo de Dios. Nosotros somos hijos adoptados, pero con los mismos derechos. Por eso dice la Biblia que por medio de Jesús y por pura gracia, ahora somos coherederos. ¿Qué quiere decir coherederos? Herederos igualmente. Todo lo que el Padre le dio al Hijo, que es el universo, nosotros somos coherederos juntamente con Él. Y siendo más específico, como dice el Salmo 37, y Jesús lo dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Aún Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, no material, no física, todavía. Sí, Dios nos sana, hace milagros, pero todavía no tenemos toda bendición física y material. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero cuando Cristo venga, vamos a recibir también la bendición física, recibiremos un cuerpo glorificado como el de Cristo y recibiremos la bendición material. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Bueno, ahora recibimos las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Somos herederos de Cristo. Todo aquello que el Padre le ha otorgado, nos ha otorgado también a nosotros. Vamos a la segunda palabra, gloria. ¿Qué es gloria? Es una palabra muy usada en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el hebreo del Antiguo Testamento dice kabot, kabot. Y el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, dice doxa.
Gloria es doxa. La palabra gloria se relaciona con valor, virtud, honra, peso, capacidad, poder, grandeza, calidad. Y para decirlo en forma más explícita y sencilla, gloria es la manifestación visible de las virtudes o cualidades invisibles de Dios. Nosotros a Dios no lo vemos. Él es invisible. Pero la Biblia dice, los cielos cuentan. Podemos ver el firmamento, las estrellas, las galaxias, las constelaciones. Y todo eso nos revela la gloria de Dios. ¿Qué cosa? La capacidad de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios para manejar este vasto universo. ¡Qué poder, qué sabiduría, qué gloria, qué maravilla! Y al contemplar las estrellas y admirarlas, ¿qué decimos? ¡Gloria a Dios! Le estamos dando la gloria a Él, estamos reconociendo que Él es grande, que es maravilloso, quedamos asombrados. La creación nos revela la grandeza, el poder, la sabiduría de Dios. Y aún la tierra, dice la Biblia, toda la tierra está llena de su gloria. No hay 1 centímetro cuadrado de tierra, sí, 1 centímetro cuadrado en el mundo, que no revele la gloria de Dios. Una piedrita. En una piedra está formada por moléculas y las moléculas por átomos. Dentro de esa molécula se mueven los átomos en un equilibrio impresionante, de tal manera que si se soltara un átomo de su órbita, estamos frente a la bomba atómica. Tremendo. Y está en una piedrita, en tan perfecto equilibrio que no permite que se salga. Dios es tremendo. Es muy grande. Toda la tierra está llena de su gloria. Cada flor, cada pescadito, estos días estamos viendo a 2000 metros de profundidad en el mar, frente a Mar del Plata, que están descubriendo. ¡Qué maravilla! Todavía el hombre no se imagina todo lo que hay. Todo eso muestra la gloria de Dios, pero la gente está ciega. No le da gloria a Dios, le da gloria a los científicos que hacen un gran trabajo. Pero todo eso es para que le demos gloria a Dios. Amén. Pero hermanos, la máxima expresión de la gloria de Dios, la total expresión de la gloria de Dios, es su Hijo, Jesucristo. La Biblia dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Juan dice en su evangelio, vimos su gloria, aquel verbo, la palabra, que era con Dios y que era Dios, se hizo carne. Lo invisible se hizo visible. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Toda la plenitud del Padre está en su Hijo. Todas sus bendiciones
están en el Hijo. Él es la suma de virtudes, gracias del Padre. Todo lo puso en Él. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo hoy? ¿Con cuerpo glorificado? Está a la derecha del Padre. Pero mediante su Espíritu, ¿dónde está Cristo? A ver, ¿dónde está? Por favor, haz lo que hago yo. Poné tu mano derecha sobre tu pecho y decí conmigo, está aquí. El Hijo de Dios está en mí, con todas las virtudes, con toda la gloria del Padre, habita en mí. Amén. ¿Qué necesitas? Nada. Todo lo puso en el Hijo y el Hijo por medio del Espíritu Santo está dentro tuyo. Si necesitas algo, revelación. Amén. Revelación. Al tener revelación, Cristo, habitado por la plenitud del Padre, está en nosotros por el Espíritu Santo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Jesús le dijo al Padre en Juan 17, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Aleluya. El victorioso. Amén. El santo vive en mí. El poderoso vive en mí. El manso y humilde, el que sabe perdonar, está en ti, está en mí. El que es amor, el príncipe de paz, está en nosotros, con todas sus virtudes, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su gracia. Dios ya nos ha bendecido. ¿Con cuánto? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a la tercera frase. Versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Tenemos tres palabras claves. Esperanza, la primera. Gloria, la segunda. Y la tercera, poder. Poder. Esta palabra poder en el griego es dinamis. De ahí viene dinamita, dínamo, dinámico, dínamo, poder. Y Pablo quiere explicar lo que él ve, la revelación que tiene. Y las palabras resultan insuficientes, porque lo que él está viendo es tan grande, tan extraordinario. Perdón. Porque ahora viene lo más fuerte. Resulta imposible explicar a través de una palabra
el poder extraordinario que Dios nos ha dado. Para captarlo, necesitamos revelación. Y yo ruego a Dios que esta noche se esté produciendo en cada corazón luz, revelación, que el entendimiento, el corazón sea iluminado por la palabra y el Espíritu Santo. Así que cuando Pablo dice, ¿cuál es el poder? Poder, dinamis, es muy poco. Vamos a agregarle a esa palabra poder algún adjetivo. La grandeza de su poder. Vamos a agregarle otro adjetivo. La eminente grandeza de su poder. No, pero todavía no logro transmitir lo que veo. La super eminente grandeza de su poder. Todavía no. ¿Cómo? Según, ahí agrega 3 palabras más, la operación del poder de su fuerza. Tenemos 7 palabras. Miren, super en griego es hiper. Hiper, ustedes conocen la palabra hipermercado, ¿no? Eminente en griego es ballo, algo grandioso, ballo. Estamos aprendiendo griego también. Grandeza es megaton. Megaton, mega, en computación es una medida. Poder es dinamis. Y en la segunda frase, operación es energeia, en griego, de ahí viene la palabra energía. Poder otra vez es kratos y fuerza es ischus. Así que Pablo, para explicar el poder, usa estos adjetivos, tiene que sumar y sumar. Hiperballo, megaton, dinamis, energeia, kratos, ischus. Parece que estoy hablando en lenguas, ¿no? Con 7 palabras, Pablo no se da por satisfecho. Este Pablo era cabezón, ¿eh? Y de repente, ¡ah! Ya lo tengo. A veces un ejemplo es mejor que 1000 palabras. Y le viene la luz sobre el ejemplo extraordinario. Dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual, ese poder, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad. Ahí está. Está diciendo Pablo, querido hermano, hermana, de Éfeso y de mármol. Ese poder, esa supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, es la misma que operó en Cristo. El cuerpo de Cristo estaba frío en la tumba, inerte, muerto. Y ese poder del Padre, su preeminente grandeza de su poder, operó en él, en Cristo, y lo resucitó de los muertos. Y no solo lo resucitó, lo ascendió hasta el lugar más alto, sobre todo principado, poder y señorío. Ese poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que está dentro tuyo. ¿Cuántos lo creen? Qué flojo ese amén.
Voy a darles una segunda chance. A ver, respira hondo, abrí bien tus pulmones. Ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que está en nosotros. ¿Qué hace que no saltás? Te subís arriba de la silla y decís, ¡gloria a Dios! Yo lo creo. Amén. Eso. Aleluya. Tenemos en nosotros el poder de la resurrección, el poder de una vida indestructible, el poder que venció al pecado, a la muerte, a los principados, potestades, el poder que crucificó a nuestro viejo hombre, el poder que nos hizo nuevas criaturas. Bendito sea el Señor. Te voy a traer otro ejemplo. Cuando la NASA va a lanzar un cohete tripulado al espacio, a la luna o donde sea, ahí está la nave espacial listo en Cabo Kennedy, Estados Unidos. Todo listo ya, preparado, la cuenta regresiva. Todos observando. Van a encenderse los motores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Wow! Rugen los motores y aquella nave comienza lentamente a levantarse. Aquella mole con varios tripulantes adentro empieza a levantarse. Es tan fuerte el accionar de los motores que me han dicho que hasta 30 kilómetros a la distancia tiembla la tierra. Y sube aquella nave hasta que no se ve más. ¿Qué motores? ¿Motores? Es un porotito ese motor. Al lado del poder que resucitó a Jesús entre los muertos. ¡Amén! Y ese mismo poder está dentro tuyo, dice la palabra de Dios. ¿Lo crees? Por eso Pablo dice, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo, ¿qué? Me fortalece. La versión literal dice, todo lo puedo en Cristo que me da sus fuerzas. El mismo poder supereminente, hiperbalo, megaton, dinamis, isjus, kratos, todo eso. Ninguna palabra alcanza para describir el poder extraordinario que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Voy a terminar con un ejemplo de la navegación. Algunos comparan la vida cristiana con un bote a remos. Ay, qué difícil es avanzar por el río con la corriente en contra y el viento en contra. Te pregunto, ¿es fácil o difícil ser cristiano? Ay,
Qué difícil es perdonar al que me ofende y me ofende todos los días. Qué difícil es amar al enemigo. No. Sujetarme a mi marido. Uy, pastor, porque usted no conoce a mi marido. Es un demonio. ¿Cómo? Tratar a mi esposa amablemente. No, no, ella no se lo merece. Qué difícil que es. Bote a remo. Qué difícil. Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y vos decís que la vida cristiana es difícil. Cristo dice que es fácil. ¿Quién tiene razón? Otros comparan la vida cristiana con un velero. ¿Sabe qué es un velero? Tiene las velas y cuando sopla el viento, el bote avanza muy bien. Cuando hay un retiro espiritual, estoy seguro que en abril del año que viene va a soplar el viento. Un mes entero. ¡Qué bueno! Pero es que no sopla el viento siempre, ¿viste? Y muchas veces sopla en contra. Entonces es más difícil. Están esperando de circunstancias exteriores que nos ayuden. Pero en realidad, la vida cristiana hay que compararla no con un bote a remo, ni con un bote a vela, sino con una lancha a motor. Ese motor fuera de borda, ese Yamaha 500 o Mercury o no sé cuántos HP tiene. ¿Cómo anda ese motor? No le importa el viento ni la corriente en contra. Tiene un motor. Amén. Ese es el motor que prometió Cristo. Amén. Esperen en Jerusalén, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu, van a recibir ¿qué? Poder. Es la misma palabra, dinamis. Después se dieron cuenta que era hiperbalo, megaton, dinamis. Pero ahí solo le dijo, van a recibir poder. Y así sucedió. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu y toda la gloria, la bendición se instaló dentro de ellos y nadie los pudo parar hasta el día de hoy. Amén. Pero hay una palabrita clave aquí. Con eso quiero terminar. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Vamos a decirlo así. Ese motor tiene una llave. Hay que poner la llave y ¡pum!, encenderlo. Esa llave es la fe. La fe. Los que creemos. Opera en el que cree. Cree que Cristo con su poder está en mí. Tengo en mí el poder de una fuerza indestructible
incorruptible. El victorioso vive en mí, lo creo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Puedo perdonar al que me ofende, puedo amar a mis enemigos, puedo sujetarme a mi marido y honrarlo como mi cabeza, puedo ser amable y delicado con mi esposa, puedo obedecer a mis padres, puedo vencer la tentación. Todo lo puedo en aquel que me da sus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Para con nosotros, los que creemos. ¿Cómo está tu motor? A ver, hace conmigo. Bum, bum. A ver. ¿Cuántos se animan? Vamos, seamos niños. Hace conmigo, a ver. Bum, bum. Vamos. Ahora, claro, aquí tenemos todos los motores encendidos. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios, está el Espíritu Santo. Aquí somos todos santos. Miren qué lindos son todos. Pero en pocos minutos va a terminar esta reunión. ¿Sabe qué van a hacer? Van a cerrar sus Biblias, tomar su cartera, su portafolio, e ir a su casa. ¿Cómo van a ir a su casa? ¿A remo? ¿O con el motor encendido? Mire, yo te voy a decir, necesito más del Espíritu Santo para vivir en mi casa que para estar en una reunión. Porque aquí es todo, el viento sopla, ¿no? Necesito más del Espíritu Santo en el trabajo, en la facultad, en los conflictos diarios, con ese motor, con esa dinamis. Amén. Así que por favor, no te vayas remando. Subís al auto. ¿Cómo le hablas a tu esposa, a tu marido, a tus hijos? En casa, con el motor. A los que creemos, creo, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Tenés el motor? ¿Recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Llenó el Señor tu vida? ¿Cómo está? ¿No dice Pablo, no apaguen el motor? Sí, lo dice con otras palabras. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El motor. No lo apagues. Está apagado tu motor. Cuando uno tiene el motor apagado, no le queda otro remedio que los remos. Qué difícil es la vida cristiana. Sí, con los remos es muy difícil. Tenés razón. Encende el motor. Amén. Cree, arrepentite de tu dureza, de tu incredulidad, de tu frialdad. Encende el motor, pone la llave y decile al Señor, creo, Señor. Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Quiero orar. ¿Cuántos creen que Dios les bendijo? Le bendijo. ¿Cuántos creen? Con toda bendición espiritual. Entonces levanta tus dos manos y dale gracias al Padre de Jesucristo que nos bendijo. Dale gracias con toda bendición espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo
Gracias por el poder, la gloria, la esperanza que nos has dado. Gracias, Señor. Yo creo en tu palabra, creo en tu poder. Tu poder está en mí, tu gloria está en mí. Cristo está en mí. Te doy gloria, te doy gracias. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y decirle: Cristo está en ti, hermano. Cristo habita en ti, el poder está en ti. Dale un abrazo, otro para el otro lado. Amén, amén.